Hoy el grupo 5 les va a presentar la teoría de las restricciones en la materia de gestión de procesos. La teoría de las restricciones, o también conocida como TOC por sus siglas en inglés, es un enfoque que propone un marco conceptual para identificar y superar obstáculos que limitan la capacidad de una organización para alcanzar sus metas o los objetivos planteados. Esta teoría se basa bajo la premisa de que en cualquier sistema, ya sea complejo o simple, siempre habrá uno o más elementos que le limitan a esta para alcanzar sus objetivos o sus metas. Esto se los conoce como las restricciones o cuellos de botella que se encuentran en las organizaciones. En este proyecto nosotros les vamos a presentar las observaciones destacables sobre la variabilidad en la producción, los cuellos de botella y la aplicación de principios científicos y empíricos para resolver esos problemas. Además, también les vamos a presentar un caso real de una empresa ecuatoriana llamada Andamar S.A. A continuación les presentamos los objetivos de estudio que tenemos en este proyecto. El presente ensayo tiene como objetivo detallar los conceptos, elementos y factores que se desarrollan dentro de esta teoría de las restricciones, también examinar las ventajas y desventajas de la TOC, mejorar el entendimiento de la teoría de las restricciones a través de la citación de un caso real aplicado en una empresa ecuatoriana y mencionar la metodología, es decir, todos los pasos que esta conlleva y el modelo matemático teórico. Como primer lugar les vamos a presentar al creador de esta teoría de las restricciones, que es Eliyahu Goldratt. Él nació en Israel en 1947 y falleció en 2011. Fue un licenciado en física de la Universidad de Tel Aviv. Además, obtuvo un máster y doctorado en la Universidad de Bar-Ilan y es el creador de esta teoría. Él desarrolló un software de programación de la producción, creó un libro llamado La Meta en el cual explica esta teoría y en 1987 funda una organización llamada Abraham Goldratt, o también conocida con las siglas AGI, la cual buscaba desarrollar y transmitir conocimiento referente a esta investigación. Como las principales investigaciones que realizó este autor es, como les mencionaba, La Meta, el libro La Meta, el cual plantea la teoría de las restricciones, el libro ¿Qué es la teoría de las restricciones y cómo debería aplicarse?, en donde aquí nos desarrolla los 5 pasos principales para lograr una mejora continua. También el síndrome del pajar, en el cual nos establece la diferencia entre dato e información y la importancia de esta. También No fue la suerte, este libro en el cual muestra las soluciones de esta teoría, de la teoría de las restricciones, en el cual aumentan las ventas, ayuda a controlar el inventario y mejora la distribución. También la investigación cadena crítica, que presenta un método de gestión de proyectos basado en el enfoque sistemático de esta teoría. También necesario pero no suficiente, donde nos muestra las adversidades a las que se enfrentan las campañas de software. Y por último, procesos de pensamiento, que es una serie de herramientas de pensamiento lógico para resolver problemas. A continuación les voy a explicar los fundamentos por los cuales este autor se postuló para poder crear esta teoría y también los fundamentos que esta teoría conlleva. En primer lugar, los fundamentos en el cual se basó el autor, que es la observación de la variabilidad en la producción, en donde se evidenció en estos cuellos de botella que estos afectan al rendimiento global en sí de la empresa. También el enfoque sistemático, que nos ayuda a entender cómo las diferentes partes de una organización interactúan entre sí todo el tiempo. La teoría de las colas y gestión de cuellos de botella, donde este autor aplicó estos principios para poder identificar y gestionar las restricciones en todos los procesos de la producción. Los principios de la física. El autor aplicó estos principios científicos y de modelado para lograr analizar problemas y diseñar soluciones.
se basó también en métodos tradicionales de gestión. Este autor criticó estos métodos, pues decía que no consideraban estos métodos el impacto total que tienen sobre el rendimiento global de la empresa. Se basó también en métodos empíricos y de experimentación, pues a través de varios estudios de experimentación que realizó, pudo validar las hipótesis sobre la identificación y la gestión de las restricciones que menciona su teoría. También gestión del cambio. Esta teoría enfatiza en la necesidad de un liderazgo y que es necesario tener una comunicación efectiva para poder implementar todos los cambios que se requieren. También el desarrollo de herramientas prácticas. Este autor desarrolló varias herramientas y métodos para mejorar estas restricciones en 5 pasos. Estas herramientas pueden ser como el árbol de realidad actual. A continuación les voy a presentar los fundamentos de la teoría de las restricciones. En el resumen de cuentas son 6, que son la cadena y el eslabón más débil, en el cual nos indica que es muy importante identificar y fortalecer cuál es el eslabón más débil para mejorar el rendimiento de la empresa. Como segundo tenemos el proceso de mejora continua, en el cual esta teoría propone un proceso cíclico de 5 pasos para lograr esta mejora continua. El enfoque sistemático, donde se enfatiza un enfoque sistemático considerando las organizaciones funcionan como sistemas complejos interconectados, como les había mencionado anteriormente. La medición y gestión del flujo, donde esta teoría introduce conceptos específicos para poder medir y gestionar el flujo. Pensamiento basado en restricciones, pues esta teoría fundamenta y fomenta una mentalidad de pensamiento crítico que se centra en identificar y resolver todas estas restricciones o cuellos de botella. Y por último, las aplicaciones prácticas. Esta teoría, como bien se ve y menciona en el libro La Meta, ha sido aplicada en diversos contextos, como tanto en manufactura, ventas, distribución y gestión de proyectos. A continuación, vamos a repasar algunas definiciones de distintos autores que nos ayudarán a comprender de mejor manera la teoría de restricciones. Primero, veremos el concepto del autor de esta teoría. Según Eliyahu Goldratt, en su libro La Meta 2005, define a la teoría de restricciones como el proceso de mejoramiento continuo basado en un pensamiento sistémico que ayuda a las empresas a incrementar sus utilidades con un enfoque simple y práctico, identificando las restricciones para lograr sus objetivos y permitiendo efectuar los cambios necesarios para eliminarlos. También podemos citar a Pablo Álvarez, que en su libro Introducción a la teoría de restricciones define la teoría como conjuntos de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar estos aspectos. Además, según Berrío y Castrillón, en el libro Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios, determinan que la TOC está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea de cualquier ámbito solo se mueven a la velocidad del paso más lento, identificada como cuello de botella, que genera esas llamadas restricciones y por ende causan que el sistema colapse y ya no genere más rentabilidad. Y como una síntesis, Herrera, Campo, Bernal y Tilps nos ayudan a determinar que la teoría de restricciones se centra en el desempeño que desarrollan las restricciones del sistema para establecer mejoras que contribuyan a una meta deseada. Además, ahora vamos a hablar sobre las herramientas y recursos para aplicar la TOC. Aquí podemos entre ellas destacar 3: el software de gestión, los consultores especializados y los libros y cursos de formación. La implementación de la teoría de restricciones en la empresa puede ser más sencilla con el acceso a diversas herramientas y recursos profesionales que ofrecen un mayor apoyo y orientación. Ahora, hablando sobre el software de gestión, este está diseñado para aplicar los principios TOC a los procesos y operaciones de gestión. El software ayuda a identificar limitaciones, analizar cuellos de botella y simular escenarios para optimizar la capacidad del sistema. En cuanto a los consultores especializados,
son profesionales con experiencia en aplicar la teoría en distintos entornos empresariales, capaces de ofrecer orientación personalizada, capacitación para el personal, facilitar la identificación de restricciones y ayudar en la implementación de soluciones efectivas. Y por último, los libros y cursos de formación. Estos son recursos educativos como los libros TOC y los cursos presenciales o en línea. Brindan conocimientos detallados sobre principios, métodos y ejemplos de implementación en el mundo real. La implementación de esta teoría en la empresa puede facilitarnos significativamente mediante el uso de herramientas y recursos profesionales. Juntos, estos tres nos ayudan que estos recursos proporcionen el soporte necesario para aplicar la teoría de manera efectiva y mejorar la gestión y las operaciones comerciales. Como siguiente punto vamos a analizar lo que vendrían a ser los pasos a seguir dentro de lo que es las teorías de restricciones. Como primer punto encontramos identificar las restricciones. Bueno, como tal aquí lo que se busca es conocer todo lo que vendría a ser el cuello de botella que se está generando en alguna parte específicamente dentro de un proceso interno de la organización y que a su vez lo que está provocando es una especie de disminución en el rendimiento de todo el trabajo. Lo que se puede en este caso ocupar o algunos tipos de herramientas que suelen utilizar, por un lado es entender la carga de trabajo, el tiempo que tiene que realizarse la tarea y también los elementos de la cadena como más inventaria a procesar. El siguiente punto es explotar las restricciones, que como tal aquí lo que se busca es algún método o algún sistema que permita obtener el máximo provecho de la restricción. Con esto lo que buscamos es asegurarnos de que esta contratar a una persona o un operario extra para que éste logre reemplazar al de planta y este pueda, mejor dicho, cuando este se encuentre agotado, provocando que, como les mencionaba, el recurso o esta parte de la restricción nunca se encuentre estancada y se encuentre en su máxima capacidad. El siguiente punto en este caso es la subordinación hacia la restricción. Como tal, lo que se obliga aquí de cierta manera es que los demás recursos o demás partes de la empresa se adecúen a al ritmo de sí mismo. Es decir, que se sincroniza todo a un mismo nivel y para que esto funcione correctamente. Para ello lo que se busca por un lado también es remover todo lo que vendría a ser el inventario excesivo que se encontraba en la botella y esto se radicúe directamente en las demás partes del proceso. Por un lado esto como consecuencia provoca que hay un costo un poco más elevado, puede generar cierta confusión entre los trabajadores que laboren en ese proceso, lo que provoca que los tiempos de entrega se alarguen y el rendimiento disminuya. El siguiente punto es elevar las restricciones. Es decir, que buscamos ya aumentar la capacidad productiva de esta restricción o cuello de botella para que no tenga ese limitante o el problema que tenía inicialmente, lo que permitirá progresar continuamente a toda la organización. Algunas herramientas que igual se pueden aplicar aquí o implementar es buscar maquinaria nueva, subcontratar personal, gestionar la mejora de procesos, entre algún otro tipo de mecanismos. Esto con el objetivo principalmente de optimizar la eficiencia en todos los equipos de trabajo. Y finalmente encontramos evaluar si hay alguna nueva restricción. Por un lado buscamos verificar si la restricción que ya teníamos previamente se logró solucionar y a su vez también verificar en todo el proceso si no se generó un nuevo punto de cuello de botella. Si esto ocurriese y se generase algún nuevo punto, tendríamos que volver al paso 1, que es identificar la restricción y de ahí volver a hacer todo el proceso como tal. El siguiente punto son los factores que determinan la teoría de restricciones, que como tal son 5. El primero es el pensamiento sistémico, que como tal se basa específicamente en considerar a la organización como un sistema interdependiente en el cual el rendimiento de este afecta totalmente a las demás partes del todo. Luego encontramos la medición del rendimiento, y como tal este utiliza diferentes tipos de medidas específicas como el throughput, más conocido como rendimiento, también el inventario y los gastos operativos, los cuales lo que buscan es evaluar y mejorar todo el rendimiento del sistema. Luego pasamos a la restricción de problemas de recursos escasos. Como sabemos, todo tipo de empresa en algún punto de su historia se enfrenta a alguna problemática económica o de escasez de recursos. Es decir, que no todas las empresas cuentan, o mejor dicho, ninguna en el mundo cuenta con recursos ilimitados, razón por la cual provoca que estas empresas se encuentren imposibilitadas. Hablamos de la generación de utilidades, que como tal, esta la que busca principalmente es satisfacer las necesidades de las personas y cumplir las demandas tanto de los accionistas como de los empleados. Por ello, todo lo que a la generación como tal de utilidades puede existir se da debidamente a que las restricciones se empiezan a generar en algún punto de la organización.
finalmente encontramos la mejora continua, que como tal esta lo que busca es identificar y solucionar todos los cuellos de botella que puedan suceder o que puedan ser un obstáculo para obtener algún tipo de ganancia o rendimiento para la empresa. Todo este proceso lo que se da es a través de una forma matemática. A continuación voy a presentar el modelo matemático de la teoría de restricciones. La teoría de las restricciones se centra en dos indicadores principales denominados estratégicos que permiten obtener indicadores financieros habituales como la utilidad neta o el retorno sobre la inversión, conocido como ROI, y los llamados indicadores operativos, los cuales permiten analizar la situación en la que se encuentra la empresa. Utiliza estos indicadores porque proporcionan una manera clara y efectiva de identificar y gestionar las limitaciones del sistema, mejorar el rendimiento operativo y tomar decisiones estratégicas que maximicen el éxito de la empresa. Los indicadores operativos. Este tipo de indicadores permiten conocer la situación actual de la empresa. Mide el efecto global sobre la meta de la organización de una acción local. Es decir, miden la rapidez con la cual una organización genera dinero a través de las ventas. La teoría de las restricciones define los indicadores que permiten y ayudan a identificar una conexión lógica entre las actividades diarias y el rendimiento general. Entre estas tenemos el throughput, que es el ingreso generado por la venta de productos, es decir, es el dinero fresco que llega desde el exterior de la compañía a través de las ventas, no a partir de la producción. Es decir, si se produce algo que no se va a vender, esto no es throughput. A continuación se presenta un modelo matemático básico del throughput, el cual se define como la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. Como podemos observar, las variables es T, que es throughput, es igual a precio de un producto menos los costos variables. El throughput se centra en maximizar la cantidad de dinero que entra al sistema en lugar de simplemente enfocarse en la eficiencia local o en la minimización de costos. El precio de venta en este caso es el precio al cual el producto o servicio se vende al cliente. Es un valor crucial en la determinación del throughput, ya que establece el ingreso bruto por unidad vendida. Y los costos variables totales son aquellos costos que varían directamente con el volumen de producción. Incluyen materias primas, costos de mano de obra directa y otros gastos que solo incurren si se produce una unidad adicional. El throughput unitario puede obtenerse de la diferencia entre el precio de un producto y los costos totales variables. El throughput total de la empresa son las ventas totales menos la sumatoria de los costos totales variables de todos los productos. Indicadores estratégicos. En la teoría de restricciones, lo que determina si una organización está encaminada a cumplir su meta es el análisis de dos indicadores que son denominados como estratégicos. Estos son la utilidad neta y el retorno sobre la inversión. Cuando una organización aumenta su utilidad neta, se da un incremento en la rentabilidad, por lo cual prácticamente se asegura la consecución del objetivo de la empresa. Estos indicadores son cruciales para comprender y mejorar la situación a largo plazo de la empresa. Ayudan a los gerentes a tomar decisiones estratégicas que van más allá de las operaciones diarias y que afectan la dirección y la sostenibilidad de la organización. Las fórmulas que establecen la relación de los tres indicadores operativos con los indicadores financieros o estratégicos son las siguientes. Primero tenemos la fórmula de la utilidad neta. La utilidad neta es el beneficio total que una empresa obtiene después de restar todos sus costos y gastos de los ingresos totales. Entre las variables se encuentran la utilidad neta que ya expliqué, el throughput, que ya lo conocemos, y los gastos operativos. En este caso, los gastos operativos es el dinero gastado en transformar inventarios en throughput. Incluyen los rubros tales como la mano de obra, los gastos de mantenimiento, los seguros, los gastos de administración, de ventas, las depreciaciones, los intereses, los impuestos, entre otros. Y tenemos por último la fórmula del retorno sobre la inversión. El retorno sobre la inversión es una métrica financiera que se utiliza para evaluar la eficiencia de una inversión o para comparar la eficiencia de varias inversiones.
En su fórmula tenemos que ROI es el retorno sobre la inversión, es igual a utilidad neta sobre inventario inicial. El inventario es el dinero invertido en comprar cosas que se planea vender. Incluye materia prima, material en proceso, producto terminado, maquinarias, terrenos, edificios, entre otros. Ya a continuación voy a presentar las ventajas y desventajas. Enfoque en la mejora continua. La teoría de las restricciones se centra en identificar y mejorar constantemente los cuellos de botella, lo que puede llevar a una mejora continua en los procesos. Optimización de recursos. Al identificar las restricciones, las empresas pueden optimizar mejor sus recursos, dirigiéndolos a las áreas que realmente impactan en la productividad. Toma de decisiones. Proporciona un marco claro para la toma de decisiones, facilitando la identificación de prioridades y acciones correctivas. Una implementación rápida. La TOC puede ser implementada relativamente rápida en comparación con otras metodologías de mejora de procesos y mejora del rendimiento. Puede llevar a un aumento significativo en el rendimiento operativo, reduciendo tiempos de ciclo y aumentando la capacidad de producción. Entre sus desventajas tenemos focalización limitada. Esto quiere decir que al centrarse únicamente en la restricción principal, podría ignorarse problemas secundarios que también afectan a la eficiencia general. Resistencias al cambio. Como cualquier cambio organizacional, la implementación de la TOC puede enfrentar resistencia por parte del personal acostumbrado a los métodos tradicionales. Adaptabilidad. Aunque es efectiva en muchas situaciones, no todas las organizaciones o industrias pueden beneficiarse de la TOC de la misma manera. Sobrecarga inicial. La identificación y mitigación de restricciones puede requerir un análisis inicial intensivo y posiblemente dispendioso. Resultados a corto plazo. Si no se gestionan adecuadamente, los beneficios de la TOC pueden ser de corta duración y requieren un seguimiento continuo para mantener mejoras sostenibles. Como siguiente punto tenemos los procesos de pensamiento o bases epistemológicas de la teoría general de sistemas. La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la tecnología general de sistemas con respecto al positivismo o empiricismo lógico. Estos sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y en general toda construcción simbólica de un sistema abstraído, es decir, corresponde a la realidad, de tal manera que se estructura al sistema como la ontología de sistemas, en la cual se aproxima a la definición de un sistema y entender de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles desde un enfoque más amplio. Eso quiere decir que se centra en los problemas como es el caso de distinguir un sistema real de un sistema conceptual. La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de los sistemas generales con respecto al positivismo o al imperialismo lógico. La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos. Como siguiente punto vamos a analizar un poco lo que vendría a ser los conceptos básicos de la teoría general de sistemas. Y como ya mi compañera les ha mencionado, encontramos que esta se presenta de una manera o de una forma sistemática y científica de aproximación y representa de cierta manera la realidad. Al mismo tiempo que lo podemos considerar como una orientación hacia una práctica estimulante para formar algún tipo de trabajos transdisciplinarios. Lo que probablemente lo que provoca es que nosotros debemos tomar en cuenta ciertos aspectos importantes, los cuales son, por un lado, el ambiente, y como tal esto se refiere a todo lo que vendría a ser áreas de sucesos o condiciones que influyen directamente sobre el comportamiento de este sistema. Luego encontramos los atributos, que como tal son todas las características y propiedades, ya sea estructurales o funcionales, componen o son parte de todo este sistema. Luego conocemos la complejidad, que como tal indica la cantidad de elementos que puede estar dentro de un sistema. Estos pueden ser por lo general, cuantitativos. Y sus potenciales interacciones, es decir, la conectividad que existen internamente entre todas las partes o componentes que existen dentro del sistema. Y a su vez también se encuentran los números de estados posibles que se pueden producir. Luego pasamos a los elementos, que como tal son también todas las partes o componentes que lo constituyen a este sistema.
Por un lado podemos considerarlos como objetos o procesos, los cuales, si es que son correctamente identificados, nos permiten organizar correctamente todo el modelo. Luego pasamos a la información, que como tal es todos los datos o dicho la información que pertenece directamente al sistema, y esta se puede dividir por un lado en los inputs, que son todos los recursos que se requieren para poder dar inicio a todo el ciclo de actividades del sistema, y los outputs, que como conocemos son todo lo que vendría a ser las salidas de un sistema, que entrarían aquí lo que pueden ser productos y servicios, entre otros. Y finalmente, bueno, pasamos a la retroalimentación, que como tal es lo que se busca es comprender todo lo que ya se implementó, verificar que esto sí se logró dar de manera correcta, o si tuvo algún efecto que tenía que cambiarse o adaptarse para su mejor habilidad. Finalmente encontramos la variabilidad, como tal básicamente es indicar el máximo de relaciones posibles que se pueden dar dentro del sistema. Bien, como siguiente punto, la empresa que aplicó la teoría de las restricciones es Andamar S.A. Bien, como historia de la empresa, se dedica a la comercialización de camarón en el mercado internacional, aunque la mayor comercialización se ha logrado establecer con clientes locales y actualmente ejerce su actividad en el Cantón Santa Rosa. Esta sociedad fue creada el 12 de septiembre del 2012. La actividad camaronera se expandió a los años 70 en el Ecuador, ya que los beneficios se alcanzaban en el corto plazo, lo que asegura la inversión en el país. La actividad camaronera tuvo inicio en el cantón, de igual manera en la provincia del Oro, en el año 1968. Como problemática analizada, reducir el impacto de la optimización, además de incrementar la utilidad, que está orientado a reducir el impacto ambiental e incrementar la responsabilidad social. Para esto, se busca mejorar la inactividad alimentaria del camarón blanco, producido por la entidad, y el resguardo del medio ambiente, por lo cual se debe emplear diagramas que estén orientados a identificar los cuellos de botella en aquellas producciones repetidas, y para mejorar estos procesos se debe reducir la cantidad de productos y procesos similares. Como primer punto, se requiere hacer una evaluación situacional de la empresa y de esa manera saber qué método aplicar. Bien, la aplicación de la teoría. La implementación de los focus groups se emplea de la siguiente manera. El grupo focal, según departamentos y personal en la empresa, lo integran por 3 personas, como los socios fundadores, gerente general, biólogo. Formular un cuestionario con preguntas elaboradas en base al objetivo de la investigación. Elaborar una guía de observaciones para registrar los datos obtenidos. Registrar la información en audio, además de registrar la información en la ficha de registro. Por ende, todas las revisiones documentales van a realizarse en presencia de los socios y gerente de Andamar S.A. para cumplir con el protocolo de confidencialidad y así evitar que se propague la información. Como siguiente los resultados obtenidos, el modelo de la producción de Andamar es escalonado, ya que se dedica al cultivo y comercialización de camarón de 18 gramos y 20 gramos, usando la siembra directa de 10.000 larvas para la obtención de 20.000 libras por hectárea al final de la producción. Generalmente se demoran 3 meses, usando balanceado para la crianza de las larvas. El crecimiento del camarón hasta alcanzar un peso de 18 gramos. A través de Focus Group se ha identificado las siguientes restricciones. Como primero, existe un retraso al momento de iniciar otro nuevo cultivo de camarón, ya que obligatoriamente se debe realizar la preparación de las piscinas. Los tiempos de crecimiento del camarón para alcanzar los 18 y 20 gramos no mantienen una tendencia. 3. Los proveedores de las larvas muchas veces han retrasado el inicio de los nuevos ciclos de producción. Cuarto, el agua que se recicla tras la culminación de la actividad no puede ser contenida en su totalidad por el canal que conduce a las piscinas, por lo que se ha
fluido en algunas ocasiones. La capacidad máxima del suelo de las piscinas, luego de ser preparado, solo soporta un ciclo de producción de camarón. Y por último, se ha evidenciado que pese a que los proveedores ofrecen un 0.2% más de larvas por cada 100.000 ejemplares, se logra una producción de 20.000 libras por hectárea, cuando la capacidad máxima estimada es de 26.000 libras. Además de identificar los cuellos de botella, para asignar que el procesamiento opera a su máxima capacidad, se debe hacer una comparación entre los procesos operativos de Anamarsa y los resultados de estudios con otras empresas camaroneras de Santa Rosa, lo que nos permite identificar los problemas comunes que puede existir para lograr incrementar la rentabilidad y sin perder el compromiso con el ambiente al reducir la contaminación ambiental. Como el ejemplo aquí, podemos observar un cuadro en el cual nos dicen el proceso y su actividad con el tiempo establecido, las unidades, la pretarea entre Ostatrek y Andamar. Bien, en las tareas A, C y E representan el incremento del ciclo de producción. En Ostratec, al usar el segundo método de cultivo, que es el uso de precriaderos, disminuye los tiempos totales para la obtención de 20.000 libras. Es decir, que con el uso de estos estanques y el tratamiento con otros insumos acuícolas, se puede eliminar las actividades E, F, G, H, I, J y L. El primer indicador operativo a medir se analizará el throughput, en el cual tenemos los precios de venta menos los costos totales variables, lo que nos da los 176.515,98. Para la utilidad neta total se obtiene de la siguiente manera, que es nuestro total throughput menos nuestro gasto operativo, lo cual nos da 99.672,32. Como último, el retorno sobre la inversión se obtiene de la siguiente manera. El retorno sobre la inversión mensual y el retorno sobre la inversión semestral. En este caso, lo que representa que la organización ganara 228 después de 6 meses por cada $100 invertidos. El uso del balanceado correcto contribuye a la agregación del valor, ya que aporta con calidad al camarón y lo relaciona con la seguridad alimentaria. El cambio del balanceado usado en Andamar se analizará a los proveedores para evaluar todos los insumos disponibles y cambiar el procedimiento de alimentación, ya que el boleo es una de las técnicas que más desperdicio genera. Se implementará nuevos procedimientos. El cambio de climatizar el agua que contiene las larvas de camarón. Se elevarán los cuellos de botellas para minimizar los tiempos y, además de optimizar la calidad del producto. Por último, los beneficios logrados. La alimentación a través de comederos ayuda al control de la adecuada dieta y evita los desperdicios de insumos, que mayor costo tiene. En cuanto al resultado que se obtuvo de ventaja de la empresa analizada, al compararlo con otra, se ha diseñado un modelo integrador de procedimientos y delegación de responsabilidades. Como último punto, nosotros vamos a retratar nuestro aporte personal en alguna empresa ecuatoriana. Como grupo hemos identificado la posible aplicación de la teoría de restricciones en Mangueras Cahuasquí. Un poco de información sobre esta empresa. Mangueras Cahuasquí, ubicada en Santa Rosa, Pomasqui, se dedica a la fabricación de mangueras de luz y agua. Para obtener este producto realiza varios procesos que incluyen el corte del material, aglutinamiento y clasificación, calentamiento del material, extrusión y finalmente el enrollado de las mangueras. Una vez que se obtienen las mangueras, estas se comercializan luego de ser enviadas a bodega. Y es aquí donde surge la problemática, porque la entrega de pedidos suele retrasarse debido al exceso de órdenes solicitadas por sus compradores, pues el proceso de producción se ve afectado por la demanda, especialmente en las fases de calentado y extrusión.
Como podemos ver aquí, se encuentran algunas fotos de referencia de las máquinas en las cuales les estoy hablando. ¿Cuáles serían las posibles recomendaciones y aplicaciones para poder resolver esta problemática? Como primer punto, se le sugiere a la empresa identificar el factor, es decir, el cuello de botella, que retrasará el proceso de producción, evaluando cada una de las fases productivas mencionadas anteriormente, para determinar cuál de ellas es la responsable de la problemática. En este caso, la máquina que calienta el material y la extrusora sufren sobrecargas que agotan su tiempo de trabajo, por lo que deben parar durante un momento y continuar su proceso posterior a su descanso, ocasionando que la producción se detenga y genere la restricción. Como segundo paso, una vez identificado el cuello de botella, la empresa debe enfocarse en eliminarla del proceso de producción mediante la asignación de otra maquinaria que permita cubrir la demanda, o también puede incurrir en la reparación y renovación del equipo actual en caso de que la capacidad de procesamiento se encuentre comprometida. Como tercer punto, después del enfoque en la restricción, la empresa tiene que asegurarse de ajustar su rendimiento a través de mediciones específicas que verifiquen el desempeño, como los tiempos de ciclo o velocidad de entrega en cada fase establecida, para evitar sobrecargas en el proceso de interés que afecta a la producción de mangueras, ya que de esa forma el flujo de trabajo no se verá interrumpido y continuará funcionando sin contratiempos. Posterior a estos pasos y después de mejorar la condición actual del cuello de botella, se recomienda a la empresa identificar otra restricción en caso de que lo hubiera y repetir el proceso nuevamente. Esto va a implicar mucho compromiso y persistencia por parte de Mangueras Kawaski para asegurar su mejora continua y una producción eficiente. Por último, pero no menos importante, es necesario también recalcar que la empresa debe revisar sus políticas de gestión para respaldar la aplicación de la teoría de restricciones. Dentro de estas políticas podrían agregar cambios en la programación productiva, gestión de inventarios e incluso incentivos a los empleados que se encargan de manejar la maquinaria que tienen a su disposición. ¿Cuáles serían las posibles ventajas de la aplicación? Como ya hemos venido trabajando a lo largo de esta exposición, la primera ventaja sería la mejora continua en los procesos productivos, es decir, la producción de mangueras mejoraría por el cambio en la gestión de la producción. Como segundo punto, aumentaría la eficiencia en el procesamiento y el tratamiento de los materiales. De esta forma también se eliminarían los cuellos de botella que afectan a la producción. Por supuesto, también habría una mayor integración y compromiso por parte del personal que se encarga del área productiva, lo que conllevaría también a una mejora en la comunicación y trabajo en equipo. Y por último, la reducción de costos operativos y optimización del rendimiento en los equipos utilizados. Como conclusión de todo este trabajo que hemos presentado, la teoría de restricciones destaca la importancia de identificar los cuellos de botella que limitan el rendimiento del sistema, lo cual puede ser complejo, pero es crucial para el éxito de su implementación, ya que al eliminar o mitigar las restricciones se puede mejorar significativamente la productividad de un sistema en su totalidad. Como se ha podido evidenciar en el desarrollo de este trabajo, la teoría de restricciones promueve una visión sistemática de varios procesos empresariales, reconociendo que los sistemas poseen interdependencia y que cualquier mejora aplicada en un área específica también puede afectar a otras áreas de manera imprevista. Para finalizar, la teoría de restricciones ha demostrado ser aplicable en una amplia variedad de contextos, desde la fabricación hasta los servicios e incluso la logística. Gracias a su flexibilidad y adaptabilidad, es valiosa para las empresas de diferentes sectores y tamaños, como se pudo observar en el ejemplo propuesto de Andamar. Las recomendaciones del caso. La teoría de restricciones es un proceso de naturaleza iterativa que requiere un compromiso continuo con la mejora. Por ello, y en el caso de nuestra empresa seleccionada, se le recomienda establecer un ciclo de mejora continua para identificar y abordar constantemente nuevas restricciones a medida que surjan. Por otra parte, también es fundamental involucrar y capacitar al personal en todos los niveles de la organización sobre los principios y prácticas de la teoría de las restricciones. El compromiso y la comprensión de los empleados son clave para el éxito de la implementación. Del mismo modo, se deben establecer indicadores clave de rendimiento para evaluar el impacto de las mejoras implementadas mediante esta teoría. Su monitoreo regular permitirá realizar ajustes y optimizaciones según sea necesario. Con esto finaliza nuestra presentación. Les agradecemos mucho la atención prestada.